Hola, bien, lo primero vamos a aprender en nuestro video demo cómo crear una tabla dinámica. Primero que todo, a este rango le vamos a dar un nombre. Como ya tiene un nombre definido, yo se lo voy a quitar. Normalmente se llama por revisar, por fórmulas, administrador de nombres, y se lo voy a quitar. Un nombre es un alias que le damos a un rango de celdas. En este caso yo quiero darle un rango de celdas a estas columnas que están acá. Toda la información que se encuentra aquí la quiero conocer con el nombre de base BD. Entonces, para darle ese nombre, para no estar refiriéndome siempre a hasta la N, desde la fila 1 hasta la fila 200, pues siempre lo voy a llamar BD. ¿Cómo se hace? Se señala, se selecciona, y en la esquina donde colocamos o donde nos indica el valor de la celda, o en la celda donde estoy ubicado, vamos a escribir el nombre que quiero colocar, BD, y Enter. BD ahora será reconocido todo este rango. Todo el rango que ilumine se llamará ahora BD. Y esta es la primera tarea que vamos a hacer. No es obligatorio hacerla, pero sí es importante para poder referenciarnos a esta tabla, a este datos. Ahora vamos a insertar una hoja nueva. Le voy a quitar las líneas de cuadrícula. Vista, líneas de cuadrícula. Y aquí vamos a crear nuestra tabla dinámica. Tampoco es obligatorio quitar las líneas de cuadrícula, pero lo vamos a hacer con el fin de mejorar la visibilidad. Las líneas de cuadrícula a veces nos quitan un poco de visibilidad y por eso es mejor quitársela. Bien, vamos a hacer las tablas dinámicas. Las tablas dinámicas son muy sencillas, son fáciles de crear. Y como les decíamos en nuestras clases en línea, las tablas dinámicas es una herramienta muy importante para generar operaciones matemáticas y consolidaciones de datos que se encuentran en un archivo de datos o en una lista, como en este caso. Vamos a llamar a esta hoja la hoja TD, donde vamos a poner nuestra tabla dinámica. Nos ubicamos en un sitio donde sea prudente generar la tabla dinámica. Nuestro consejo siempre será que sea en B3 más o menos, para que quede un espacio donde podamos definir. Lo siguiente es entrar al menú de insertar y definir la tabla dinámica. Entonces vamos a dar tablas dinámicas y él preguntará dónde quiero colocar nuestra tabla dinámica. Le voy a decir que en esta posición. También podría decir que se encuentra en otro sitio en nuestra tabla dinámica. Eso lo van a ver ustedes en otro video. En una nueva hoja electrónica en la que está existente en este momento, ¿sí? Y aquí nos van a preguntar dónde están los datos que quiero analizar en la tabla dinámica. Entonces, como ya sé que se llama BD, simplemente escribo BD y doy aceptar. Entonces, primero me dicen dónde están los datos, dónde se encuentran los datos, y segundo, dónde quiero ubicar esa tabla dinámica. Los datos pueden estar en Excel, o pueden estar en otro Excel, o pueden estar en un Access, o pueden estar en un servidor de SQL, pueden estar en otro sitio, y será una fuente externa. Si están en la hoja electrónica donde estoy ubicado, simplemente doy el nombre de ese rango, que fue el que acabamos de crear, y después debo definir dónde quiero colocar esa tabla dinámica. En una nueva hoja, no, la quiero en la hoja donde estoy, sí, en esta posición, y listo. Vamos a dar a aceptar y nos aparece esta gráfica. En algunas versiones aparecerá esta, en otras aparecerá otra forma, pero lo más importante es entender que aquí les va a aparecer una visibilidad de campos como la cual voy a configurar la tabla dinámica. Hasta aquí ya he dicho que quiero hacer una tabla dinámica y ya he creado mi tabla dinámica. El siguiente paso es configurar la tabla dinámica. Bien, vamos a suponer que yo quiero tener un cuadro de consolidación donde estén los estados. Los estados normalmente siempre están en entrada y salida. Bajo estado, mi tabla se va automatizando y quisiera tal vez el mes. Bueno, de pronto el estado. Entonces miren que aquí hay 4 áreas. La primera área es colocar el estado en las filas. Entonces las filas es básicamente los registros que quiero que aparezcan en mi fila. También la podría mover con un clic sostenido hasta columnas y me aparecen las columnas de mi tabla. Podría mover el mes. Vamos a buscar aquí el mes y lo vamos a ubicar en las filas, y aquí tendré las 12 filas. Como ven, como hay operaciones registradas en blanco, porque seleccionamos algunos registros en blanco, después vamos a aprender a quitarlas. Las etiquetas de fila se conocen aquellos campos que van a aparecer en la fila, y las etiquetas de columna se conocen como aquellos campos que van a aparecer en la columna, fila y en las columnas. Al final hay un total general, tanto por columnas como por filas,
columnas y por filas, que nos va indicando la operación horizontal y vertical. Y también podríamos tener un filtro, por ejemplo el producto. El filtro del producto nos muestra una casilla o una fila donde vamos a filtrar, donde van a aparecer todos los productos que tenemos, y así podemos revisarlo. Bien, entonces nos falta solo un área, que es el área de cálculos matemáticos, tal vez la más importante. Yo podría quitar todos si quisiera, todos, pero una tabla dinámica es muy importante en la medida que yo tenga una operación matemática, y la operación matemática es básicamente coger un campo numérico o alfanumérico y aplicarle una operación. Voy a bajar total para saber cuál es la operación, y él me va a decir que cuenta que hay 199 operaciones. 199 operaciones porque saqué total y contó los totales. Este valor se puede cambiar. Ahora podemos decir, podemos agregar cosas. Por ejemplo, podemos agregar el producto a las filas, a las filas, y entonces ya puedo saber cuántas operaciones hay por cada uno de los productos que tenemos. Y podemos poner en estado, en las columnas, y ahora yo puedo saber cuántas operaciones de entrada hay por cada producto y cuántas operaciones de salida hay por cada producto, y al final me tiene que dar los 199 registros. Como ven, puedo decir que hay 104 registros de entrada y 95 registros de salida, y eso es básicamente una tabla dinámica. Ya aquí la hemos construido. Así se construye una tabla dinámica. Algunas cosas que podemos hacer con las tablas dinámicas es que de pronto ya no quiero ver la tabla de los campos de lista, o sea que la puedo quitar y ya no aparece. Si la necesitara de nuevo, ubicarme en la tabla y dar clic a la derecha, le digo mostrar la tabla de campos y vuelven a aparecer. Son como las características importantes. Puedo mover, cerrar la tabla nuevamente, o puedo volverla a mostrar. Y es muy importante eso. Bien, cuando yo tengo una tabla dinámica, esta tabla dinámica me genera operaciones matemáticas. Si yo quiero ver las salidas, cuáles fueron las de los tornillos de pulgada de 10 puntos, simplemente me ubico en la salida, doy doble clic y obtengo los registros de salida de estos tornillos. Como ven, es una herramienta muy versátil y muy importante para todos. Después puedo eliminar esta tabla, no vale la pena tenerla, la puedo eliminar sencillamente y me aparece otra, es mi tabla dinámica. Bien, este es cómo se crea una tabla dinámica. A continuación vendrán videos de cómo configurar la tabla dinámica. Muchas gracias.